USAID, la Pop Vanderbilt University y del Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, les damos una cordial bienvenida a ustedes que nos acompañan en esta sala y a quienes nos siguen por medio del Facebook Live de la Escuela de Ciencias Políticas y del Programa Estado de la Nación. A esta presentación en que daremos a conocer los resultados del Barómetro de las Américas Costa Rica 2023. También aprovecharemos esta ocasión para rendir un homenaje póstumo al profesor Mitchell Seligson, quien fue el fundador del Barómetro de las Américas y pionero en las encuestas de cultura política de Costa Rica, las que se remontan a los años 70. Iniciamos esta actividad con dicho homenaje al profesor Seligson, viendo una proyección. Buenas tardes. Quisimos iniciar esta actividad antes de presentar los resultados con algunas imágenes que retratan los encuentros que distintos de nosotros tuvimos con Seligson a lo largo de su trayectoria, distintas visitas al país. Posiblemente ustedes se verán, algunos de ustedes acá en esas fotografías. Algunas de ellas son, esta es del año 2011, ¿verdad? El 2011. Ha pasado algún tiempo, sin duda, ¿no? Esto fue en un convivio que tuvimos con él en la casa de Juliana Martínez, varias personas en esa oportunidad. Luego esta otra fue cuando él nos visitó en el año 2012 para el lanzamiento del barómetro de esa época. Este es en la grabación de Desayunos de Radio Universidad, uno de los programas que conducía en aquel momento Juan y Guzmán. Para esa visita lo convencimos de que nos diera una charla de estudiantes sobre cómo era el proceso de elaborar el Barómetro de las Américas. Y pues él muy gentilmente, siempre con su digamos, amplitud, una persona maravillosa, pues gentilmente dio esa charla. Aquí ustedes lo pueden ver en varias facetas de esas conversaciones con un nutrido grupo de estudiantes. Esto era incluso en el edificio viejo de Ciencias Sociales, ¿verdad? Algo ya historia antigua. El lanzamiento del barómetro del 2012, esto fue en el auditorio de la Facultad de Educación. En esa oportunidad, que fue uno de los primeros en los que yo estuve más involucrado. Bueno, acá Mitch presentando varias de estas, pues esto es un repaso rápido por algunas de esas imágenes que nos devuelven al pasado en esa linda experiencia que tuvimos de compartir con él muchas etapas. Pues más adelante voy a referirme un poco más a cómo él percibía y cómo era la relación de él con Costa Rica, con el país. Pero bueno, voy más bien a dar paso al homenaje que tenemos programado, así es que adelante, Arlene. Gracias. Gracias, Ronald. Para iniciar vamos a escuchar a la señora Tania Rodríguez, quien es la directora de la Escuela de Ciencias Políticas, que nos dará el mensaje de apertura. Bueno, buenas tardes. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas les damos la más cordial bienvenida. Para los que no están en la universidad regularmente, sepan que esta también es su casa de estudios y estarán siempre bienvenidos acá. Quería comentarles que para muchos de mis colegas que no pudieron estar aquí, este es un momento muy simbólico. La Escuela de Ciencias Políticas tuvo una relación cercana con el doctor Seligson por más de 40 años a través de investigaciones sobre Centroamérica y sus múltiples estancias en Costa Rica desde la década de los 70 con el Cuerpo de Paz, y más particularmente en nuestra escuela, donde impartió cursos y generó una estrecha relación con algunos colegas. Ellos me pidieron, y lo que hice para este espacio fue hablar con ellos que no podían estar aquí por cuestiones de viajes, que me dieran historias, anécdotas, etcétera. Pensé que iban a haber cuestiones más académicas, pero les puedo asegurar que todos los audios que recibí eran bastante emotivos y más bien eran anécdotas que decían, bueno, Mitch lo que nos decía era cómo empacar la maleta o cómo llevar ropa en la maleta de mano cuando íbamos de campo junto con un cuaderno y una grabadora por si se perdía la maleta, y un montón de tips de trabajo de campo que para los politólogos creo que fueron fundamentales. Él logró influenciar nuestra escuela, ¿verdad? Y logró que se incorporara de forma más integral un enfoque cuantitativo anglosajón y los famosos estudios de opinión. Fue una relación natural, muchos hablaron de don Miguel como parte integral de esta relación y cómo eso también los acercó a la Escuela de Ciencias Políticas y a la Escuela de Estadística.
Fernando Celedón, por ejemplo, cuenta que fue su estudiante en la década de los 80 y cómo lo obligó, impulsó a estudiar todo lo que son SPSS. Y venía a dar cursos de forma regular, ¿verdad? Apoyó a las primeras encuestas de la Escuela de Ciencias Políticas. Me hablaba de una encuesta que se realizó en 1975 sobre el régimen municipal, que significó por primera vez a los estudiantes de Ciencias Políticas salir de las aulas, ir de gira, no a la Asamblea Legislativa, sino a comunidades, y hacer entrevistas en las comunidades por primera vez. Y cómo eso marcó un poco el devenir de la escuela y hoy el CIEP. Trabajó también en la década de los 80 en encuestas sobre gobiernos locales con el IFAM. Todo eso está en la memoria de mis colegas, que yo pienso que podría ser una estigmatización importante realizar más adelante. También habló que fue, bueno, para muchos de ellos, él fue un profesor, mentor y amigos que tuvieron la oportunidad algunos de estudiar en Pittsburgh. Quiero mencionar a Eric Hess, que estudió en la década de los 80, Juliana Martínez en los 90, Ronald Alfaro en los 2000 y más recientemente Elías Chavarría. Y en sus relatos encontramos esos recuerdos de un profesor apasionado por la docencia y el trabajo de campo, con un gran compromiso por Centroamérica y por los y las estudiantes. Y bueno, recordar el rol tan importante que tiene Ronald, ¿verdad?, como un heredero de este proceso, como parte de su equipo latinoamericano de la POP, y cómo él ha seguido esa tradición coordinando el proyecto de opinión pública del CIEP. Experiencias de don Eric Hess, yo quería traer un par porque me parecieron muy bonitas. Él me contaba que cuando él ingresó a estudiar, él formó parte del Centro de Estudios Latinoamericanos CLASP, y que estuvo ahí por más de 2 años trabajando con el doctor Mitchell. Él decía que se enteró de las investigaciones que él hacía sobre Centroamérica y especialmente su amor por Costa Rica. Un día dice que recibió una nota en su casillero, así como, ¿verdad?, que le decía: hola, soy el doctor Selinson y quiero una reunión con usted. Y lo hizo porque se enteró que era estudiante que venía de Costa Rica, lo cual en ese momento era extraño en Pittsburgh, ¿verdad? Y que lo que empezó a ser como una conversación de 15 minutos se convirtió en una conversación de horas, y que para él pasó de ser doctor Seligson a ser Mitch. Para ese entonces, Centroamérica era un hervidero, según palabras de Eric. Estados Unidos estaba bajo el mandato de Ronald Reagan y era inevitable que continuamente se hablara sobre la intervención norteamericana en la región, dentro de las clases y fuera de las clases. Mitch no solo era profesor de ciencias políticas y director del CLAS, sino que para todos los estudiantes centroamericanos fue una fuente de información, de debate, de contacto con Centroamérica, algunos desde el exilio. Cuenta que él llevó un curso que era un curso emblemático, que todo el mundo quería matricular con él, sobre movimientos revolucionarios en Centroamérica, y que fue un curso para él realmente inolvidable y necesario, que inspiró sus cursos después, los que pudo llegar a dar aquí. Habla también de su necesidad de generar un lazo entre Pittsburgh y Centroamérica, lo que lo hizo a través de intercambios, los que él conoce como los famosos field trips, que lo que hacían era mandar estudiantes de bachillerato y de grado de Pittsburgh acá, y eso generó que otros estudiantes generaran ese lazo importante con la región. También es interesante escuchar lo que decía Juliana Martínez. Yo creo que no la tendríamos acá si no hubiera sido también por él. Juli está de viaje ahora y no podía acompañarnos, pero lo que me decía es que ella lo conoció durante su doctorado. Ella estaba en el departamento de Sociología y él en el departamento de Ciencias Políticas, en donde pudo tener formación interdisciplinaria, también gracias a él, ¿verdad?, por esa necesidad y ese mandato. Ella lo recuerda sobre todo como un padre de la lógica colaborativa de trabajo y de buscar siempre la interdisciplinaridad. Logró que los estudiantes trabajaran juntos y en conjunto, ¿verdad? Y que también ella lo recuerda como alguien que revisaba de forma muy estricta los borradores y los obligaba siempre a reescribir. Y dice que es algo que ella aprendió de él y que trata de hacerlo hoy en día con sus estudiantes, porque ahora le toca también los talleres de investigación en la universidad. Juli estuvo allá en el 91. Ella recuerda que él fue un cable para su trabajo de campo, y aquí la estoy citando, el cual terminó haciendo ella en Costa Rica, y que en el inicio ella no tenía para nada pensado hacer en Costa Rica y terminó en Costa Rica. Entonces podríamos decir que Juliana Martínez llegó por acá gracias a él. Se lo estamos muy agradecidos. Y también cuenta que no solamente me contó una anécdota que sí me gustaría repetir. Ella cuenta que, por ejemplo, les daba tips de cómo buscar la cooperación internacional, cómo buscar fondos. Les decía que no había que pedir sándwiches en las reuniones. Eso fue lo que me contó y me llamó la atención, porque no quiero que estén más preocupados en los sándwiches que en lo que tienen que negociar. Tips de ese tipo fue lo que, dice, las hacían reír, pero que al fin de cuentas, cada vez que hace una reunión piensa, no tengo que pedir un sándwich.
Entonces son cosas que me parecen divertidas en el sentido que fue un profesor muy integral, según lo que todos cuentan, que no solamente les enseñó a investigar, a leer, a trabajar, sino a relacionarse y a sostenerse en el tiempo a través de la búsqueda de redes, contactos, trabajo de campo. Ella dice también que para muchos él era workaholic, trabajaba todo el tiempo, pero lo que tal vez ellos no entendían es que él amaba su trabajo, entonces cuando trabajaba no sentía que trabajaba. Entonces es una cosa que ella quería recordar. Y creo que se parece mucho a Juliana en ese sentido, y quien la conoce lo sabe. En fin, yo quisiera cerrar aquí porque los quería traer a ellos, porque ellos tienen lazos históricos que han también motivado y sostenido a través del tiempo la importancia de lazos académicos que trasciendan netamente solamente la colaboración académica en artículos científicos, sino promover la formación, promover que más estudiantes vayan y vengan, porque eso los van a trascender. La relación con Pittsburgh, estoy segura que no va a quedar aquí, ¿verdad? Seguirá a través de Ronald, Elías, Juliana y los otros compañeros. Y sobre todo, ella quería que quedara claro hoy, y me lo dijo, que es importante saber que para ella fue muy afortunada de haberlo tenido como mentor, pero que también él le transmitió algo único para una uruguaya que se vino a vivir a Costa Rica, le transmitió el amor y la admiración que él sentía por este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Tania. Seguidamente vamos a oír el mensaje del señor Luis Rosero Bisbic, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Soy otra persona que me enamoré de Costa Rica y aquí estoy, ¿no? Quiero empezar diciendo que el mejor homenaje a la memoria de nuestro querido colega y amigo Mitch es que el CIEP haya completado con éxito la 10ª ronda de encuestas Barómetro de las Américas. Felicitaciones y agradecimientos al CIEP por este logro y la organización de esta reunión. Como ya empezamos a oír, Mitch dejó muchos legados como profesor e investigador, pero destaca como un aporte monumental, desde luego, la serie de encuestas del Barómetro, iniciada por Mitch en el 2004, o sea, hace ya 20 años. La inició primero en 11 países de América Latina eran rondas cada 2 años, se fueron sumando más países y han llegado a ser 28 los participantes en este proyecto. Ayer bajé de la web el archivo acumulado de todas las encuestas. Son nada menos que 228 encuestas del Barómetro en estos 20 años, en la que se entrevistó de manera presencial a más de 410,000 personas. Este programa multinacional de investigación es uno, yo diría, de los más rigurosos jamás efectuados en el mundo en las ciencias sociales. Y destacan entre sus fortalezas algo que Mitch siempre se aseguró de que fuera así. Uno era, a diferencia de otros programas más, si se quiere, comerciales, el rigor científico en las distintas etapas de la encuesta, sobre todo en la etapa del muestreo, ¿verdad? El muestreo tenía que ser probabilístico, muestras nacionales de 1.500 adultos a entrevistar y en los que se pudiera calcular bien los errores de muestreo, que también obligaba a calcularlos para hacer el informe, ¿verdad? De manera de presentar los resultados de manera transparente. Y la transparencia es otra de las virtudes de este programa, ¿verdad? Los datos, los microdatos, las entrevistas están ahí en la web y se pueden bajar de manera muy sencilla, ¿verdad? Y gratis. La estandarización de procedimientos, de modo que se puedan comparar a través del tiempo y entre países. Y otra cosa también que Mitch empujaba era la eficiencia con que se efectuaban las encuestas, ¿verdad? Y yo venía acostumbrado en demorarme 1 o 2 años en todo el proceso de una encuesta nacional, pues con Mitch, en la primera ronda de encuestas Barómetro de las Américas de aquí en Costa Rica, fueron 3 meses entre lo que se inició el trabajo de campo y el momento de tener el primer borrador del informe. Claro, en parte eso era también a la rapidez con que
Aquí mi amigo Jorge Vargas escribía páginas de páginas del informe. Sospecho, no soy de esta disciplina de las ciencias políticas, pero sospecho que el barómetro ha revolucionado las ciencias políticas en Latinoamérica, impulsando los análisis basados en evidencia científica cuantitativa. Y además, más importante que su impacto en la academia, probablemente ha sido su impacto en la calidad de vida de las personas, que era la preocupación central de Mitch, ¿verdad? A través de políticas públicas mejor informadas a que ha dado lugar esta masiva cantidad de información. Pero el proyecto LAPOP o Barómetro de las Américas no salió de la nada, sino que fue la culminación de 30 años, de casi 30 años de investigaciones previas de Mitch en muchos países del continente y de otros continentes. Del sitio web del Barómetro de las Américas se pueden descargar los archivos de microdatos de nada menos que 84 encuestas de cultura política efectuadas por Mitch entre 1973 y 2002. 14 de ellas son encuestas efectuadas en Costa Rica, su país favorito, ¿verdad? Mitch solía decir que el romance con Costa Rica de él y su esposa, Susan, nació especialmente de sus 2 años vividos en Agua Buena de Cotobruz. Sobre esa época hay este lindo libro, ¿verdad?, que han tenido la gentileza de repartirlo, de uno de los protagonistas de la historia, ¿verdad?, de esta historia. Allí fue como voluntario del Cuerpo de Paz y estuvo 2 años al final de la década de los 60. Su contacto con el pueblo, como se ve en este libro, ¿verdad?, y en especial con los campesinos, fue fundamental para su enamoramiento con el país y su compromiso para entender las peculiaridades del desarrollo costarricense. Esto se plasmó en su libro El campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica, publicado en 1980, el cual es lectura obligada para entender el sendero del desarrollo democrático seguido por Costa Rica. En la preparación de ese libro, Mitch además hizo contacto y amistad con prácticamente toda la élite gobernante y de políticos, así como la élite académica de ciencias sociales del país. Mitch tenía una especial empatía y facilidad para interactuar y establecer vínculos con muchas personas de todo tipo y condición. Esta virtud admirable le ayudó mucho en sus proyectos de investigación, en sus emprendimientos, ¿verdad? La personalidad de Mitch le llevaba a relacionarse de manera sencilla y respetuosa, es lo más importante, con los otros, y además con una dosis de buen humor, lo que le abría muchísimas puertas. Mi primer contacto con Mitch ocurrió en 1976, gracias a nada menos que Miguel Gómez, el gran maestro de las encuestas por muestreo en Costa Rica y con quien Mitch siempre mantuvo una estrecha colaboración y gran amistad hasta el temprano fallecimiento de Miguel en el 2011. Miguel me invitó a un curso corto que iba a impartir Mitch a los investigadores de la Oficina de Información de la Casa Presidencial. En 1976 existía esa oficina, en el gobierno de Daniel Oduber, y el curso era sobre un programa muy novedoso y muy útil llamado SPSS. Era un innovador paquete de cómputo que facilitaba enormemente el análisis de bases de datos estadísticos. Vaya que me ayudó ese curso para efectuar de manera expedita los análisis de varias encuestas de Latinoamérica en mi tesis de maestría que estaba escribiendo en esa época, y Miguel era mi profesor, ¿verdad? El SPSS había sido instalado en Matilde, ¿verdad?, la computadora IBM 360 del Centro de Informática de esta universidad, en donde uno en una ventanilla dejaba las instrucciones del programa en tarjetas, ¿verdad? Cada tarjeta era una línea de programa, para tener los resultados o los errores al día siguiente. Luego mantuve contactos esporádicos
con Mitch en varios de sus proyectos, siempre en asuntos relacionados con el análisis de datos, el uso de tecnologías y la estadística. En cierta ocasión, Mitch generosamente me recomendó ante una poderosa firma de abogados de Texas a cargo de una demanda colectiva ante los tribunales de justicia de ese estado de los trabajadores de las bananeras del Caribe por el uso de un pesticida que causaba infertilidad. Fue, debo decir, una experiencia alucinante el interactuar con estos datos, si se quiere, científicos, estimaciones cuantitativas que me pedían los abogados y la manera como ellos actúan, ¿verdad? Desde luego aprendí muchísimo y también pagaron muy bien, ¿verdad? En esos contactos, Mitch siempre fue, en esos contactos que tuvo conmigo, siempre fue no el famoso profesor, sino la persona sencilla, humilde y curiosa por conocer mi punto de vista, ¿verdad? Lo que uno no siempre se encuentra en la vida. Y eso se agradece. Pero fue en el inicio del Barómetro de las Américas, más concretamente en las 3 primeras rondas, cuando desarrollamos una estrecha y fructífera colaboración. Esto tal vez no lo sabe mucha gente, pero Mitch tuvo que mover cielo y tierra para que la encuesta se efectuara en Costa Rica, porque ya no había aquí una ID que la financie y Costa Rica no era sujeto de donaciones que financien este tipo de estudios. Pero para mí la encuesta tenía que realizarse en Costa Rica, si se quiere hasta como punto de comparación con el resto de países de América Latina. Mitch además nos distinguió en esos años con su confianza para que nuestro centro, el CCP, estuviera a cargo de los programas de cómputo para entrada de datos, la programación de computadoras de mano, las Palm en esa época, ¿verdad? Para la captura de los datos en el terreno, y nos encargó que desarrolláramos una página web en la que el usuario obtenía el tabulado que deseaba de la información recogida en las encuestas de todos los países. Esa página web estuvo funcionando por más de una década hasta que ya pasó a Vanderbilt. En fin, más allá de las enseñanzas que nos dejó Mitch en lo académico y del enorme legado de información que le aportó a Costa Rica y al mundo, está el lado humano de la relación de Mitch con las personas y con este país al que tanto amaba. Su romance con Costa Rica es conmovedor y se lo agradecemos profundamente. En lo personal, sin ser un amigo cercano, debo decir que él estuvo siempre pendiente de mis andanzas en las buenas y en las malas en los últimos años, ¿verdad? Enviándome frecuentes correos electrónicos. Por ejemplo, durante años me enviaba información de avances en la medicina que él se enteraba en su amado periódico, el New York Times, relativos a un problema que afectaba a mi salud. Así era Mitch, siempre pendiente del bienestar de otros. Primero el quebranto de su salud hace pocos años, que redujo paulatinamente sus emails, y luego su partida definitivamente nos ha dejado un gran vacío. Gracias. Gracias, don Luis. Seguidamente, para finalizar este homenaje al profesor Seligson, vamos a escuchar las palabras del señor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación. Una vez finalizado el mensaje, de inmediato vamos a pasar a la segunda parte de esta actividad con el conversatorio Barómetro de las Américas Costa Rica 2023. En ese momento los panelistas pueden cambiar de asiento. Buenas tardes. Mitchell Seligson fue un académico, fue un emprendedor de las ideas, un buen amigo de Costa Rica y también en particular del Estado de la Nación. El primer día de junio de este año, Mitchell, un distinguido académico, como lo ha planteado muy bien y con precisión
tanto Tania como Luis, con una amplia y reconocida trayectoria en Estados Unidos, sobre todo en las prestigiosas universidades de Pittsburgh y Vanderbilt, murió y pues dejó ese vacío al que aludía Luis. Él fue uno de los pioneros de los estudios de opinión pública enfocados en América Latina, esfuerzo que culminó con la creación y gestión del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, o el Barómetro de las Américas, que lo produce, que actualmente está alojado en la Universidad Vanderbilt. Yo diría que la POP es la iniciativa más robusta y ambiciosa de medición de las actitudes y creencias ciudadanas en el hemisferio americano, fundado a inicios de este siglo XXI y con una trayectoria sumamente destacada en el plano internacional, no solo por el rigor académico y técnico, con estándares claramente observables y también evaluables, sino por las innovaciones metodológicas y también operativas a la hora de hacer trabajo de campo. Y hay que decir que es de lo más interesante porque siempre esos estudios desde los países avanzados que vienen a ver a los buenos salvajes, para ver cómo se comportan y si al final tenemos maneras de creer y pensar similares o no. Lo interesante de esta iniciativa de la POP es que incluyó también a Canadá y Estados Unidos desde un principio como países parte del estudio. Y ahora que todo el mundo se preocupa por la democracia en Estados Unidos, por ejemplo, la POP ya tiene varias rondas de estar poniéndole el foco no solo a estos insubordinados del sur, sino también en el norte. Ahora, las raíces de la POP se hunden, como explicaba Luis, muchas décadas atrás en este pequeño país que somos Costa Rica. Pero antes de entrar a esa raíz, quisiera decir que Mitch fue un trabajador infatigable, dotado de una energía y una disciplina muy poco usuales y totalmente entregado a sus proyectos. Creo que a más de uno nos repitió, si no le contesto en 24 horas es que estoy muerto. A mí me dijo media hora, supongo que ese día estaba como un poco fanfarroneando, pero es la máxima. Uno la escribía, el problema es que entonces escribía a los 26 de diciembre con alguna idea y uno tirado en la playa. Y yo creo que esa capacidad de trabajo se cristaliza en esa amplia y profusa producción académica. Pero Mitch, además de un académico, como los pensábamos, que daba clases, que era un mentor, que hacía investigación, tenía una gran capacidad de organización y gerencia. Una gerencia de iniciativas que lo hacía destacar en el mundo académico, donde hay gente muy buena, que piensa mucho, que sabe mucho, pero les da uno la bola y no pueden rematar a marco. No, Mitch era un finalizador, un emprendedor de ideas, por eso lo decía yo al inicio, con una mentalidad muy práctica y también muy exigente. O sea, Mitch pudo haber sido un gerente en cualquier empresa muy grande en el mundo. Esa combinación de cualidades es muy inusual en la academia y fue ciertamente una ventaja que Mitch supo emplear recurrentemente. Yo decía que las raíces de Mitch como académico y de la POP como iniciativa se hunden en Costa Rica, y en eso hay que decir que con nuestro país lo unió lazos afectivos y profesionales desde muy temprano en su vida profesional. Desembarcó en nuestro país, como ya lo mencionó Luis, como un joven integrante del Cuerpo de Paz a finales de los años 60 del siglo pasado, y fue asignado entonces en una zona muy remota y agrícola, Cotobruz, más allá casi en la frontera, Aguabuena. Y siempre eso, no solo su primer libro fue muy influenciado por eso, sino siempre conservó un gran cariño por esas comunidades rurales a las que sirvió, en las que se hizo, y es que ahí se hizo investigador social, ¿verdad? Y en donde aprendió a hablar español con ese dejo y vocabulario campesino que nunca abandonó. Era muy curioso, era un gringo que hablaba, como hablaba un campesino de los años 70, con expresiones y modismos de esa época. Y su primera encuesta fue con pequeños campesinos, cuando no sabía nada de eso y tuvo que aprender haciendo, como yo creo que es la manera más importante, con campesinos del mundo rural, y ahí donde examinó las aguas del trabajo de campo y las opiniones de las personas y nunca más abandonó esa fuente. Siempre se consideró como un tico más
y abrió todas las oportunidades que pudo para la realización de iniciativas que involucraban a nuestro país, como que ya mencionó Luis, no le importaba a nadie, porque no éramos ni lo suficientemente pobres, ni éramos suficientemente revolucionarios para decir, mira, metamos plata ahí para la buena conciencia, pero tampoco éramos desarrollados, ¿verdad? Entonces quedábamos en ese limbo de que había en la academia, particularmente norteamericana, poco interés comparativo con Costa Rica. Mitch tuvo una larga y gran amistad con Miguel Gómez Barrantes, profesor emérito de esta universidad y uno de los fundadores de la disciplina de la estadística en Costa Rica, y fue por medio de esa amistad que llegué a conocerlo y empezar a trabajar con él. En honor a la verdad, sin embargo, haciendo autocrítica de nuestro propio mundo académico costarricense durante los 80 y 90, Mitchell fue visto con recelo con alguna parte de la comunidad de politólogos y sociólogos de nuestras universidades, otra parte no, pero una parte sí. No solo se trataba de prejuicios ideológicos, será ese gringo un agentazo de la CIA que viene ahí a preguntar mucho, anda por ahí, en una época en donde o sea, si no estabas de este lado, estabas evidentemente del otro por definición negativa. Pero además se le criticaba por ser representante del empirismo y el funcionalismo en la ciencia social estadounidense, que obviamente no era la opción. Yo creo que un error en aquella época, pero que reflejaba bastante bien el predominio de un cierto enfoque deductivo y de su desarrollo metodológico que nos caracterizaba, ¿verdad? Un error visto que lo importante es que a Mitch no le importó, porque siguió insistiendo a nosotros, y eso creo que habla muy bien de la capacidad de uno en la vida de ir más allá de a veces ocasionales malas recepciones e insistir, y eso abrió oportunidades y senderos para muchos. Nuestra primera conversación, más allá de vernos casualmente en serio, fue allá por 2002, en un restaurancito de Rompe y Rasga, un diner de esos en Nueva York, su ciudad natal, su querida ciudad natal, cuando me propuso colaborar con una idea que él tenía, el establecimiento de lo que posteriormente llegó a ser la POP. Yo, que venía en eso, literalmente venía de una reunión en Naciones Unidas, venía a trabajar con la información de Latinobarómetro, la única fuente de datos comparables para la región en esa época, para un reporte de Naciones Unidas sobre la democracia en América Latina, y habiendo conocido los datos con que tuve que trabajar, de inmediato pensé que era una muy buena idea la de Mitch de contar con bases de datos de alta calidad y auditables, sobre todo auditables, auditar la calidad del dato. Eso me pareció impresionante y siempre le agradezco a Mitch ese desayuno, en medio de los huevos fritos y con ketchup horrible, por cierto. Pero me abrió una perspectiva que yo no tenía y la posibilidad de colaborar con el establecimiento del arranque inicial de la POP. En las 2 décadas siguientes, Mitchell fue una fuente constante de ideas e iniciativas y de aprendizaje. Por eso le estoy nuevamente agradecido. Pero además fue el catalizador de una relación con el Centro Centroamericano en Población, CCP de la UCR, que ha sido enormemente fructífera, no solo para el Estado de la Nación y para el Centro Centroamericano, espero, pero que abrió, digamos, todo un abanico de posibilidades para Costa Rica, porque Costa Rica se convirtió en el campo de entrenamiento de ideas, opciones sobre muestreo, aplicación de innovaciones tecnológicas al trabajo de campo, que luego se exportaron al resto de América Latina y forman hoy parte del pan y la mantequilla, la plataforma sobre lo que después se desarrolló y también ha llegado a ser la POP, y en particular Luis fue un protagonista de esto. Y por eso me abrió la puerta algo que yo considero muy afortunado, la colaboración con Luis, una persona a la que profeso enorme estima personal y mi mayor respeto y admiración intelectual. Para el programa Estado de la Nación, Mitchell fue un amigo que abrió oportunidades de realizar estudios que nos ayudaron a avanzar nuestras propias investigaciones y nos permitieron crecer como institución. ¿Te acuerdas, Miguel, cuando llegábamos con Mitch a ver qué se hacía? Nos abrieron cuando Miguel era el director, bueno, es el director fundador del Estado de la Nación, y yo creo que para el CIEP también, porque eso nos permitió triangular el trabajo que veníamos haciendo con lo que el CIEP estaba desarrollando, y ha abierto un campo de colaboración que amplió lo que veníamos trabajando de antes. Termino diciendo que me queda el legado de Mitch, el recuerdo de su amistad y una deuda de gratitud con él que ya no podré saldar, pero que la llevo en el corazón. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación. Vamos a organizar esta segunda parte de la siguiente manera. Ronald Alfaro, que es la persona que lidera la iniciativa de las encuestas políticas del CIEP y ha venido trabajando con el Barómetro de las Américas desde hace más de una década, va a hacer una presentación de los principales resultados de la ronda actual que tienen que ver con la cultura política de Costa Rica, en particular con temas de apoyo a la democracia, y posteriormente tenemos un conversatorio lindísimo con 3 personas que nos van a ayudar montones a desmenuzar y a reflexionar sobre esos resultados, que son Alonso Ramírez, director del CIEP, Carlos Sandoval, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y recipiente de la cátedra Humboldt, que es muy prestigiosa de esta universidad. Entonces, perdón, son Carlos Sandoval, que es profesor emérito, y después Daniela Chacón, que es profesora de la Escuela de Ciencia Política, estuvo recientemente concluyendo sus estudios de grado fuera del país. Entonces vamos a tener ese conversatorio entre Carlos y Daniela, y error mío, el director del CIEP, Alonso Ramírez, va a hacer una breve presentación y pasamos entonces a la exposición de Ronald. Y perdón por ese lado. No me vendo alto, lo que voy a dar es una corta bienvenida para continuar con la actividad. Y bueno, en ese sentido, bueno, estimadas colegas y personas participantes, público cautivo, muy buenas tardes. Es un honor para mí darle la cordial bienvenida a este evento en el que se presentarán y analizarán los resultados del Barómetro de las Américas para Costa Rica para 2023. De parte mía y del Centro de Investigación y Estudios Políticos, agradecemos profundamente su presencia y su interés de conocer y analizar los datos que se han recopilado. El Barómetro de las Américas es una herramienta invaluable que desde su creación ha permitido a investigadores, académicos, políticos y ciudadanos en general tener una comprensión más profunda de las percepciones, opiniones y valores de los habitantes de América Latina y el Caribe. En el contexto costarricense, este estudio nos ofrece una mirada detallada y rigurosa sobre las actitudes hacia la democracia, las instituciones políticas, el gobierno, la economía y otros temas de gran relevancia para el país. Este año los resultados del barómetro llegan en un momento crucial, donde enfrentamos desafíos que requieren decisiones informadas y basadas en evidencia. Los datos que se presentarán hoy no solo nos ofrecen una radiografía de la opinión pública, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el camino que queremos seguir como nación. Este año los resultados nos ofrecen un panorama que refleja tanto los desafíos como las fortalezas que enfrenta nuestra sociedad. Por un lado se observa que sigue habiendo un fuerte respaldo de los valores democráticos, pero el país no recupera los niveles de apoyo que tenía a inicios de la década pasada. Si bien hay un alto apoyo al sistema político, también se registra un porcentaje de la población bastante alto que refleja una aceptación, al menos pasiva, de maniobras orientadas a reducir los espacios de la oposición política. Todo lo anterior refleja un proceso lento pero continuado de resquebrajamiento de la confianza en nuestras instituciones políticas. Es de vital importancia recordar que la democracia no es solo un conjunto de instituciones, sino también un proceso dinámico que se nutre de la participación activa y el compromiso de la ciudadanía. En este sentido, los resultados que conoceremos hoy son un reflejo de las inquietudes, aspiraciones y expectativas del pueblo costarricense y que nos brindan una oportunidad única para escuchar, aprender y actuar. Yo quiero expresar mi sincero agradecimiento con todas las personas que han contribuido en la realización de este estudio. Su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y finalmente les invito a ustedes a participar activamente en las discusiones que seguirán en esta presentación. Este es un espacio de diálogo para compartir ideas y para construir juntos un futuro mejor para Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Ramírez y le damos la palabra entonces al doctor Ronald Alfaro, que va a hacer la presentación de los principales resultados, y una vez que concluya
esa presentación, pues iniciamos ya con los comentarios de tanto de don Carlos Sandoval como de doña Daniela Chacón. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es siempre que hay algunos de estos homenajes a lo largo de nuestras vidas con personas con las que nos hemos topado, pues siempre hay un factor emocional, ¿verdad? Que nadie y ninguno de nosotros puede ser ajeno a esa realidad. Y yo voy a tratar de referirme también a algunos de esos elementos, porque pues hablar de los resultados del Barómetro de las Américas para cualquier país, en cualquier momento en el tiempo, digamos, tiene una marca y tiene un sello, ¿verdad? Y ese sello es el del profesor Seligson. Empiezo por acá, ¿de dónde salen estos datos? ¿Con quién hemos trabajado? La larga relación que hay con y ahora es con la universidad, con Vanderbilt University, en donde está alojado el LAPOP Lab, que es el Latin American Public Opinion Project, y que, bueno, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero podemos pensarlo como un gran centro de encuestas y investigaciones internacionales, que tiene una amplia red de investigadores en distintas partes del continente, desde Canadá hasta el sur de Argentina y Chile. La única excepción es Cuba, y todos tenemos muy claro por qué razón Cuba no aparece. Pero, por ejemplo, Nicaragua sigue estando ahí, El Salvador sigue estando ahí, siempre se han hecho, no se han dejado de hacer esas encuestas. Lo pongo también, digamos, en perspectiva, digamos, de conjunto, de todo el continente, y también hablar del caso de Costa Rica. Son 1.527 entrevistas, y hablar de Costa Rica y de los resultados del APOP, pues no hay ningún otro país en el continente, por más desarrollado que sea, y por más recursos que tenga, que conserve el acervo de datos de cultura política que tiene Costa Rica. No lo hay. Y la razón principal es por Seligson, digamos, ¿verdad? Porque él inició ese proyecto y sus primeros pasos los dio acá. Y no es ninguna coincidencia que su primer libro haya sido sobre campesinos y campesinado, y que su último libro, este que tenemos acá, y que hay ejemplares para ustedes hoy día, sean exactamente igual, ¿verdad? Es muy curioso ver cómo una trayectoria empieza y cómo culmina, pero tienen en común. Entonces, su pasión por Costa Rica, que ya lo plantearon ahora tanto Luis Rosero como Jorge, Tania, digamos, creo que pocas veces, o más bien cuesta explicar por qué es de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué fue de esa manera? Pero su gran pasión por Costa Rica lo hizo incluso pagar de su propio bolsillo estudios y encuestas para Costa Rica. Y cuando lo digo así es porque así fue, digamos, literalmente, en algunas ocasiones lo hizo. Y además, cuando él tenía y quería probar innovaciones tecnológicas, no lo hacía en Estados Unidos, no lo hacía en Canadá, venía a Costa Rica primero a probar lo que después quería aplicar en todos los países del continente. Costa Rica era su laboratorio, siempre lo fue, y estos datos también, digamos así, lo reflejan. No es casualidad, como digo. Voy a empezar entonces y hacer este repaso muy rápido sobre 3 grandes temas, porque este año el barómetro, en el caso de Costa Rica, se concentra en 3 temas. Primero, apoyo a la democracia y satisfacción con la democracia. Segundo, un trabajo que hemos venido desarrollando sobre perfiles de apoyo a la democracia y cómo han cambiado. Y por último, un tema que no deja de ser de menor importancia, que es el de la percepción sobre la migración, sobre los migrantes, ¿no? En un país y en un contexto como el nuestro. Empiezo por el tema del apoyo y la satisfacción con la democracia. Visto todo el continente a lo largo del tiempo, estos datos empiezan en el 2004, en Costa Rica la serie va desde, como le digo, desde los años 70. E incluso para aquellos que quieran ver cuestionarios de aquella época, es bien interesante ir a revisar esos cuestionarios de los 70, del principio de los años 70, porque era cómo se construían los cuestionarios desde cero prácticamente, sobre cultura política, sobre una sociedad muy distinta de aquella época. Pero la serie aquí ustedes la pueden ver a lo largo del tiempo, del 2004 al 2023. Ha habido cambios importantes, sobre todo una reducción en el apoyo y la satisfacción con la democracia, que se generaliza en todos los países. Tiene expresiones diferentes, sin duda, según el contexto, pero esta es un poco la realidad.
Hoy día, digamos, lo que antes andaba alrededor de del 70%, hoy está alrededor del 60%, ¿verdad? Nuevamente, considerando a todos los países en su conjunto. En el caso de Costa Rica, el panorama tiene similitudes importantes también. La mayor reducción en nuestro país ocurrió a mitad de la década anterior, de la cual ahora ligeramente nos hemos recuperado, pero no alcanzamos lo que para inicios de siglo se registraba, o aún más allá. Cuando incorporamos los años 80, estamos muy largo de esa realidad, ¿verdad? También el mayor efecto, ustedes lo pueden ver aquí, es en el tema de la satisfacción con la democracia, que es hoy día mucho menor que el del apoyo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos notar una diferencia importante. Cuando analizamos países de manera, o cuando lo hacemos de manera comparativa, y aquí se notan también las diferencias, a pesar de esta reducción que hablamos en términos de todo el continente y para el caso de Costa Rica también, aún nuestro país sobresale por ser uno de los países con mayor nivel de apoyo a la democracia y mayor satisfacción, a pesar de esa reducción importante que hemos tenido, ¿verdad? Esto sigue este patrón. La satisfacción, como digo, es donde más reducción o cambio ha habido, ¿verdad? Si comparamos los 2 últimos años, en el país hay una recuperación importante, pero nuevamente no estamos en los niveles en los que en otras oportunidades, ¿verdad?, el país registraba. Aún así, bueno, sí, Costa Rica es el país de la región en el que más personas consideran a su país como una democracia, ¿verdad? Esta es una pregunta, digamos, abierta. ¿Usted considera que Costa Rica es una democracia? La mayoría de los costarricenses, hoy, ¿verdad?, aquí casi 9 de cada 10 de ellos dicen, sí somos una democracia, ¿verdad? También es uno de los países en donde se justifica o hay un menor respaldo o menor justificación a un golpe de Estado, ¿verdad? Estamos hablando de niveles menores al 40%. Y bueno, todo esto desde luego hay que interpretarlo en perspectiva histórica, en perspectiva comparada a lo largo del tiempo. Vean también este resultado, que es quizás, el de la tolerancia a los autogolpes, ¿verdad? Este no es un país acostumbrado a esta tradición, su cultura política es distinta, y aquí se refleja, ¿verdad? Aquí se refleja esa diferencia. Pero también estamos enfrentados a este desafío, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica el 59% de las personas opina que los líderes, ¿verdad?, justificarían que los líderes actúen al margen de la ley. Ojo, ¿verdad?, que aquí estamos caminando sobre una línea muy delgada, ¿verdad?, y que puede ser arriesgada. Por eso también nosotros hemos venido estudiando esto desde otra perspectiva, porque ya vimos los resultados generales de apoyo a la democracia, entendemos las diferencias entre los países, pero una de las grandes preguntas es, bueno, si las personas tienen esa convicción democrática en la misma intensidad, ¿verdad?, con el mismo grado de compromiso, o incluso aquellos que lo critican, ¿quiénes son los que más pueden poner en cuestionamiento a esa democracia? Partimos de un supuesto muy sencillo, y es que no todas las personas opinan de la democracia de la misma manera, ¿verdad?, o no tienen un apego a las instituciones o a sus valores con la misma intensidad. Y entonces hablamos de los perfiles de apoyo a la democracia. Pero empezamos por aquí. De hecho, es un indicador creado a propósito de estos análisis del profesor Seligson, en el cual se mide, ¿verdad? Cuando mostramos anteriormente los resultados de apoyo a la democracia, es la pregunta, digamos, la versión churchilliana de esa pregunta, ¿verdad? Si ustedes opinan, o si, digamos, las personas opinan que es el mejor sistema democrático, digamos, haciendo a un lado los demás. En este caso, hay una batería de preguntas, es un índice, un indicador sobre apoyo a la democracia, que se mide nuevamente desde los orígenes de estos análisis en los años 70 y cuyos análisis se han prolongado en el tiempo. Hoy día estamos en 69 puntos de 100 posibles. Es un país que desde este otro indicador también refleja ese respaldo importante, que está por encima de otros países del continente, muy similar históricamente a Uruguay. Y yo recuerdo que Seligson siempre que venían los resultados del barómetro, siempre estaba ansioso por saber cómo
aparecían Costa Rica y Uruguay en esa lista. ¿Quién estaba primero, quién estaba segundo, o cuál era la diferencia? Porque siempre tenía esa, digamos, esa ansiedad. La tolerancia también ha recuperado, hubo un periodo de pérdida importante a inicios de la década anterior y todavía a mediados, pero ahí hemos venido recuperando. Y esa tolerancia es el respeto a las diferencias, el respeto a quienes opinan diferente que nosotros, ¿verdad? La tolerancia política. Cuando combinamos esos dos indicadores, nos interesa saber cuáles son esos perfiles, y ahorita vamos a entrar más en detalle. Pero analizado, visto a todos los países a partir de este índice de apoyo a la democracia, que es un índice compuesto son 5 variables, encontramos que Costa Rica es uno de los países que encabeza esta métrica. Pero entonces, si eso es así, la pregunta es si estamos en presencia de un sistema en el que, por ejemplo, podemos encontrar una amplia mayoría de personas que respaldan al sistema democrático. Y como en las democracias no todos opinamos de la misma manera y con la misma intensidad, la pregunta es si aquellos más convencidos, los que aparecen aquí como DL, los llamamos demócratas liberales, ¿qué tan grande es ese grupo? ¿Verdad? Y uno pensaría, bueno, de repente en Costa Rica ese grupo es la gran mayoría de la gente, ¿no? Pensando en la evolución que ha tenido el país desde el punto de vista político. Pero también nos fuimos a observar los que están en el extremo opuesto, ¿no? Por ejemplo, los autoritarios que tienen un bajo apoyo al sistema y una muy baja tolerancia. Y ese grupo puede ser muy peligroso para la democracia. En el otro extremo, como les dije, están los perfectos demócratas, los que apoyan mucho el sistema y tienen una alta tolerancia. Pero también sabemos que hay otros grupos que están en el medio y cuyas intensidades pueden variar entre más apoyo, menos tolerancia, más apoyo. Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Y en política no debería ser distinto. En este diagrama aparecen en el centro lo que llamamos ambivalentes. Este es un grupo de individuos, de personas, ciudadanía, que puede tener valores incluso o percepciones contradictorias con la democracia, posiciones contradictorias, ¿verdad? Que frente a ciertos escenarios de riesgo o de crisis o de shocks podrían incluso retirarle el respaldo a la democracia, ¿no? Entonces no son tan convencidos, sus niveles de apoyo son intermedios, por eso los ponemos en el centro de este juego del gato. Son los que tienen niveles intermedios de respaldo a la democracia y además niveles medios de tolerancia. Son demócratas a medias, para ponerlo de alguna manera, ¿verdad? A conveniencia en algunas circunstancias. La pregunta es de qué tamaño son esos grupos. Voy a mostrarles este gráfico que me parece que es más sencillo de ilustrar para ver esas diferencias. Nuevamente, la pregunta es de qué tamaño son esos perfiles, qué tan determinantes pueden ser. Estamos en presencia de un reacomodo muy importante en esos perfiles y lo hacemos de la siguiente manera. Primero comparamos a los que son demócratas liberales, como lo planteé aquí, los que están en aquel extremo, los de alto, y los comparamos con algunos que están cercanos a este nivel, que los llamamos los demócratas semiliberales, porque ellos tienen alto apoyo como los liberales, pero menos tolerancia, un poquito menos de tolerancia intermedia. Y también con los liberales semidemócratas, para saber cuántos de ellos podrían acercarse a este grupo, al de los perfectos demócratas, o más bien refugiarse aquí como ambivalentes. Y sobre todo estos dos son muy importantes, son como los escuderos. O sea, en situación de crisis o dificultades, estos grupos son los que pueden respaldar ahí. Costa Rica es, dicho sea de paso, uno de los pocos países en la región en donde el grupo de demócratas liberales más los semiliberales, o sea, los que están cerquita, es más grande que el de los ambivalentes. En los otros países, muchos de los países de la región, los ambivalentes son el grupo más numeroso del espectro, ¿no? Y entonces lo que esto refleja son estas diferencias y, por ejemplo, las particularidades que hay en países como, por ejemplo, Perú, ¿verdad? En donde hay más de un tercio de la gente tiene un perfil ambivalente, que ante circunstancias críticas puede retirarle el apoyo a la democracia. Entonces, ¿estamos en presencia de qué? Estamos en presencia de un escenario en el que algunas características y valores de
de la ciudadanía en términos de su respaldo a la democracia, de sus niveles de tolerancia, pueden significar riesgos, ¿verdad?, altos riesgos para la sobrevivencia del sistema. Voy a terminar con el capítulo sobre percepciones de la migración, porque estos datos ocurren en un escenario también particular. Todos sabemos la crisis de inseguridad que vive el país, además sabemos los flujos, cómo se han intensificado los flujos migratorios, de sur a norte, también de norte a sur hacia Costa Rica. La gran pregunta es cómo está reaccionando la sociedad costarricense a esos flujos migratorios. Y creo que las respuestas a esto son bien interesantes. Cuando se analiza este fenómeno, lo cierto es que en Costa Rica, en este momento, estamos hablando del año 23, septiembre del 23, cuando se hizo la encuesta, a ese momento la percepción de la gente era muy favorable al tema migratorio. Y cuando digo muy favorable es que no hace diferencias entre si se les pregunta sobre población nicaragüense u otras nacionalidades. Y además en distintos temas. Por ejemplo, ven aquí, ¿qué tanto le molestaría tener un nicaragüense, un español o un inmigrante como vecino? La gran mayoría de las personas no tiene ningún problema con ese aspecto, ¿verdad? Y eso es un resultado muy interesante. También el hecho de que cuando se piensa en ofrecerle servicios sociales a los migrantes, no hay indicios de diferencias o que la ciudadanía haga diferencias respecto del origen de los migrantes, ¿verdad? Ni en servicios como, por ejemplo, temas que tienen que ver con, bueno, servicios sociales, pero además con ofrecer asistencia gubernamental. Vean, ciudadanía para hijos, 81% a favor, permisos de trabajo 65%, legalización permanente 63%. Esta es una sociedad que tiene en este momento un panorama, una percepción bastante favorable sobre estos temas. Además, la mayoría está de acuerdo con ayudar a inmigrantes y pensar en igualdad de derechos para estas personas, lo cual no es poca cosa, ¿verdad?, en un escenario como digo. Y por último también, la mayoría justifica la llegada de migrantes nicaragüenses por el tema de la situación política, el tema de la inseguridad o el tema de la situación económica del país vecino. Solo una minoría piensa que el crimen empeora por culpa de los inmigrantes nicaragüenses. Y eso es, digamos, sobre todo hay una asociación como con edad, pero no hay indicios, digamos, de una mala percepción sobre este tema, o que se le esté atribuyendo a migrantes el tema del comportamiento de la inseguridad. Además, la mayoría cree que los inmigrantes nicaragüenses son buenos para la economía, ¿verdad? Ese es un panorama, como digo, muy favorable. Y termino planteando esto, cerca de 1 de cada 4 costarricenses o personas que habitan en este territorio dice tener intenciones de irse a vivir o trabajar a otro país, ¿verdad? Como para que vean algunas señales, vean que el comportamiento a lo largo del tiempo ha ido creciendo. No es un cambio dramático, pero sí un incremento importante. Voy a referirme y tal vez proyecto esta imagen porque es una fotografía que yo atesoro con mucho cariño, porque digamos, si hay una imagen que refleja cómo era Mitch, creo que es esa, digamos, su sonrisa, su don, digamos, su estilo. Era una persona muy llevadera, que era muy comprometido. Yo recuerdo que, ahora Jorge lo mencionó, Jorge, una de las cosas que me dijo cuando yo empecé a trabajar con el LAPOP en el 2010 fue, prepárese porque Mitch lo va a llamar en diciembre, en época de fiestas navideñas. Yo en ese momento, digamos, hace casi 15 años, yo dije, bueno, no sé, tenía mi duda, ¿no? O sea, no estaba muy seguro que me iba a llamar o que me iba a escribir. Y no fue el 26, pero sí fue el 27 de diciembre o algo por el estilo, y sí lo hizo, o sea, porque esa era su forma y su estilo. Como les dije también, además él pagaba encuestas de Costa Rica de su propio bolsillo, hizo cosas que solo de esa forma lo podíamos lograr, porque Costa Rica no estaba dentro del radar de USAID para el respaldo, digamos, de esos estudios. Además, me hizo comprar una Palm, porque cuando en aquella época, y ahora Luis Rosero lo mencionó, las encuestas se hacían en cuando no habían teléfonos celulares, ni tablets, ni portátiles,
las encuestas, desarrolló un programa con el apoyo del CCP, un programa de encuestas en agendas electrónicas. Entonces, en uno de los primeros viajes que yo hice en algunos de los viajes que hice en esa época, fui a conseguir una Palm, una agenda electrónica. Me costó, bueno, después incluso me ofrecieron comprarla, porque era un poco más moderna que las que tenían, digamos, pero era impresionante, digamos, ese tema. Y entonces no quería terminar la presentación sin mostrar esta imagen que era, yo la verdad es que la atesoro mucho, la guardo con mucho cariño. Y ese vacío, puedo decir que también lo siento, lo sentí unos pocos días después, cuando ya uno cae en realidad de que no está. Y empecé a hacer memoria de cuándo fue la última vez que lo vi, y no fue hace tan poco tiempo, la verdad. Pero lo dejo por aquí, y ahora le agradezco a Carlos y a Daniela. Gracias. Voy a invitar entonces ahora a Daniela y a Carlos para que vengan a hacernos sus reflexiones. Bueno, ahora vamos a escuchar las intervenciones de dos personas muy distinguidas que ya presenté, pero que recuerdo. A mi derecha está Daniela Chacón, que es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas y que ha trabajado también el tema de la democracia en Centroamérica. Y a mi izquierda está don Carlos Sandoval, catedrático de la Universidad de Costa Rica, que además tiene una riquísima trayectoria y muy innovadora, entre otras cosas, estudiando el tema de la migración en Costa Rica. Entonces, la idea es que pues tengan alrededor de unos 10 minutos cada uno para sus presentaciones. Yo les voy a recordar, faltando un minuto para que vayan cerrando, pero por favor adelante, y le daría la palabra primera a Daniela. Muy buenas tardes, muchísimas gracias primero por el espacio, por esta actividad. Creo que es importante hacer este tipo de eventos de reconocimiento del legado, ¿verdad?, del trabajo realizado para ofrecernos a nosotros y a los estudiantes, ¿verdad?, un acervo de información tan rico como es el del Barómetro de las Américas. Yo le menciono a los estudiantes del curso de Estudios de Opinión Pública, ¿verdad?, el esfuerzo tan grande que requiere el hacer un estudio de opinión, ¿verdad?, todas las tomas de decisiones, los aspectos metodológicos para que sea datos rigurosos y que realmente sean generalizables. Entonces, de verdad que este esfuerzo, que ya por dicha lleva todo un recorrido, es importante celebrarlo y valorarlo, ¿verdad?, por lo que es y el legado del profesor Seligson. También yo creo que es importante anotar la importancia de trabajar el tema de la democracia, ¿verdad? Todos y todas estamos anuentes de que la democracia no es algo que se da por sentado, ¿verdad?, que la democracia hay que estar en constante revisión, actualización y defensa, ¿verdad? Y se ha mencionado en varias oportunidades que la democracia ahorita está en un momento, ¿verdad?, de cuestionamiento y también por parte de la academia es relevante, ¿verdad?, hacer esa revisión de la calidad de la democracia, del estado de su salud. Entonces creo que esto es muy importante, ¿verdad?, la publicación de estos informes, hay que de nuevo celebrarlos y por eso agradezco también el espacio. A mí me corresponde hacer como unos comentarios acerca precisamente de las percepciones que se evaluaron de la democracia y los perfiles de apoyo a la democracia, ¿verdad? Y ya bien Ronald ha explicado el detalle numérico, ¿verdad? Pero de mi parte quería también como plantear aspectos que gracias a esos números podemos valorar, ¿verdad? Podemos cuestionarnos y ver cómo se mantienen ciertos desafíos, ¿verdad? O hay nuevos desafíos que tenemos que atender precisamente para procurar la salud de la democracia en nuestro país y en la región. Entonces, para comenzar, vale la pena mencionar, y ya se ha adelantado brevemente, ¿verdad?, que existe una notable disonancia entre el fuerte respaldo que hay a la democracia como sistema de gobierno en nuestro país
en contraposición con los niveles relativamente bajos de satisfacción con su funcionamiento, ¿verdad? Hay una diferencia, una dicotomía, una paradoja entre la teoría y la práctica, una especie de paradoja, repito, pero que de cierta manera da cuenta que sigue manteniéndose un 72% de la población que reconoce que no hay alternativa a la democracia, ¿cierto? No hay una posibilidad que sea mejor a la que tenemos en curso. Considero que este tipo de paradojas uno también comienza a cuestionarse a qué se debe, por supuesto, ¿verdad? Esa es parte de nuestro oficio. Y un elemento que siento que aporta este tipo de estudios es a cuestionarse que a nivel comparativo, si bien tenemos una situación privilegiada, podríamos verlo, ese mismo hecho hace que nos demos cuenta que la situación que atraviesan gobiernos cercanos a nosotros, llámense Nicaragua, por ejemplo, y otros contextos que atraviesan gobiernos autoritarios, puede ser un factor de influencia en que nosotros aún nos aferremos un poco, ¿verdad?, a la consolidación de la democracia en nuestro país. El paso de migrantes, ¿verdad?, que ya va a haber un apartado que profundice sobre eso, pero el paso de migrantes de Venezuela principalmente muestra los desafíos de buscar alternativas autoritarias en el país, ¿verdad? Entonces estamos en esa ambivalencia donde, o más bien se coquetea con ese tipo de alternativas, pero podríamos decir que ese escenario, ese contexto cercano a nosotros todavía permite que se defienda la institucionalidad pública democrática de nuestro país. Sobre esto mismo menciono que el panorama que se presenta en Nicaragua de presos políticos, de persecución a la Iglesia Católica, por ejemplo, son elementos que probablemente la población tome en consideración, ¿verdad?, a reconocer que realmente no hay una alternativa. Pero eso no deja de decir que se mantenga la insatisfacción. Y ese es otro punto que bien se demuestra en el trabajo. Y creo que ya lo reconocemos que esa insatisfacción habla de expectativas o de promesas no cumplidas, ¿verdad? El deterioro de la percepción de la población a nivel más tangible y objetivo en el día a día, los beneficios reales de la democracia que deberían de percibir las personas está debiendo, ¿verdad? Y es ahí donde se encuentra esa deuda. Las instituciones no están respondiendo necesariamente a las necesidades en ese aspecto práctico. Y particularmente, y esto lo demuestra el estudio, las mujeres son las que demuestran una insatisfacción más marcada, ¿verdad? Y luego si vemos, incluso en el estudio se apunta a temas que me parece muy valioso, temas de desigualdad de género, ¿verdad? Pero aparte de este estudio sabemos que la violencia de género, la inseguridad que perciben las mujeres es un elemento fundamental por el cual las mujeres y la población probablemente a nivel generalizado no consideran que la democracia tenga ese beneficio prometido. De igual manera, ¿verdad?, las personas de mayor edad probablemente no están tan satisfechas con la democracia, lo podemos ver con el acceso a servicios básicos de salud, ¿verdad? Las poblaciones más adultas van requiriendo más de estos servicios y son aspectos que los problemas se van marcando más para estas poblaciones. Entonces creo que esos son elementos relevantes a mencionar de este estudio y por supuesto la acotación que hacen de que el tema de la inseguridad, que de nuevo lo recalco que es particularmente de afectación para las mujeres, pero también la percepción de la corrupción son elementos que claramente hacen que la población tenga mayor insatisfacción con la democracia. Y son elementos que se han vuelto ahora estructurales, ¿verdad? No, los venimos acarreando desde varios periodos y creo que es importante reconocer que se mantienen como desafíos y que el hecho de no abordarlos entra o pone en riesgo la sostenibilidad de la democracia. Sobre esta lectura que hace el estudio, que es un aporte muy valioso, una metodología novedosa de reconocer en la particularidad el apoyo a la democracia y la tolerancia, con estos perfiles de apoyo a la democracia,
considero que, de nuevo, es un factor que muestra, ¿verdad?, que a pesar de que tenemos cierta estabilidad, también se demuestra a nivel comparado, eso no nos hace inmunes de los desafíos como la corrupción, como la ineficiencia gubernamental que se siente, y sobre todo sobre elementos como la polarización política, ¿verdad?, y el aumento de discursos populistas, ¿verdad?, por personas que se encuentran en el gobierno que podrían erosionar muchísimo más esos perfiles de demócratas fieles, ¿verdad?, y más bien hacer que esos se fuguen a otras vertientes de los perfiles, ¿verdad?, a los autoritarios o a los más escépticos. Entonces creo que ahora, digamos, teniendo esos datos tan relevantes, que tenemos esa caracterización de la población costarricense en estos términos, nos permite poner mayor atención o llamar la atención a tomar medidas relevantes en estos aspectos que son emergentes, ¿verdad? Ahora estamos lidiando con información falsa, ¿verdad?, donde también se suma, por ejemplo, la descalificación de medios de comunicación, la descalificación de periodistas y de la oposición. Entonces creo que es el tema de los perfiles y los ambivalentes supone, ¿verdad?, estos nuevos retos que si no abordamos, hace que el perfil de los demócratas a medias aumente o que incluso caigamos en personas que decidan tomar partido del autoritarismo para buscarle una solución a sus insatisfacciones de la democracia. Muchísimas gracias, Daniela. Ciertamente, yo creo que escarbar en el apoyo a la democracia y, digamos, las preguntas, por ejemplo, si usted apoya la democracia, y las preguntas que son únicas son un buen punto de entrada para ver por dónde anda la cosa, pero hay que ir mucho más allá, porque entre gente que dice que apoya la democracia, puede haber gente que dice que apoya la democracia partido único, por ejemplo. Partido único. Entonces hay que escarbar para ver qué es lo que tiene la gente en la cabeza. Y cuando habla de democracia, yo creo que Daniela ha puesto, digamos, el acento a la importancia, por qué es importante estudiar estos temas de los perfiles de la democracia, porque hay que escarbar más allá de lo que la gente dice que apoya, preguntando qué es realmente lo que apoya y cuánto lo apoya. Le voy a dar la palabra ahora a don Carlos Sandoval, que tendrá más o menos también unos 10 minutos para su alocución. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y felicidades a Ronald por darle la versión final al Latinobarómetro 2023 correspondiente a Costa Rica. Yo debo decir que no tuve el gusto de conocer al profesor Seligson, pero el trabajo de él sí lo conozco desde hace tiempo y me deja dando vueltas una serie de, digamos, de acercamiento que nos vienen, me parece a mí, muy bien en las ciencias sociales. Y voy a empezar por ahí. Yo diría que algo que vale la pena reiterar, ¿verdad?, es la importancia que las ciencias sociales se hagan preguntas relevantes y pertinentes. Eso a mí me parece que es muy importante y que en la encuesta del Latinobarómetro está muy presente. Lo otro que señalaría muy brevemente es el diálogo interdisciplinario. La política es muy importante para dejársela exclusivamente a la ciencia política, diría yo. Lo otro, el tercer atributo, es la importancia de las perspectivas regionales. Vivimos en una región muy chiquita donde la mirada regional nos cuesta muchísimo. El otro tema es el análisis longitudinal, es decir, tener la posibilidad de contar con datos agregados en el tiempo no es una práctica habitual de nuestras ciencias sociales. Y el último atributo es la importancia de los análisis comparados. Algo de eso estamos tratando de sembrar en el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central aquí en la UCR, pero sin duda hay mucho que hacer. Y cuando yo leo la formulación de las preguntas, me acuerdo de un libro también escrito por una persona estadounidense, por Charles Wright Mills, que se llama La imaginación sociológica, que está cumpliendo, dicho sea de paso, 65 años, que él decía que las ciencias sociales tienen dos grandes retos o dos grandes barreras. Uno, él le llamaba el empirismo abstracto, y el otro le llamaba la gran teoría. Y a mí me parece que minutos más o minutos menos,
las ciencias sociales, 65 años después, procuran cómo salirse de esas dos gavetas tan improductivas, por decirlo de alguna manera. Mi segundo comentario es sobre la política y tiene que ver con esta imagen de Jorge de escarbar más. En el documento se dice que la satisfacción de la democracia se ve disminuida por dos variables principales, la percepción de inseguridad y por la corrupción. Yo me preguntaba, Ronald, así desde el diletantismo radical que practico, ¿verdad? Es decir, especialista en nada, ¿verdad? Y entonces, como la ignorancia es atrevida, pues voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Es hasta dónde la carencia de oportunidades y la creciente desigualdad constituye un factor de peso en la insatisfacción con la democracia. Yo hace unos años, en el espacio de la Cátedra Humboldt, desarrollé una encuesta en comunidades empobrecidas de las capitales de Centroamérica, y la insatisfacción con la democracia, la encuesta fue con personas jóvenes, la insatisfacción con la democracia en términos generales se parecía en los distintos países, es decir, que si uno desagregara poblaciones, de pronto las medias agregadas por país no nos dejarían ver lo suficiente matices de cada sociedad, y de pronto hay grupos en una sociedad que se parecen más a grupos de otra sociedad que a la media del país respectivo. Y eso, desde el diletantismo, me parece que podría, digamos, considerarse. Ahora, para guardar en estricto orden el tiempo, me voy a pasar al tercer tema, al de la migración. A mí me parece que los datos son muy alentadores, ¿verdad? Me parece que es diría yo, una gran noticia que la hostilidad no sea el hallazgo principal. Eso me parece que es muy importante porque hemos tenido tiempos muy duros acá. Hay tal vez un matiz que el documento elabora y que habría que explorar más, es que hay más aprobación hacia la migración por razones laborales que por razones culturales. Ahí a mí se me queda, digamos, un cierto sospechómetro se me activa, que por qué en términos culturales hay más resistencia, qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Si hay todas estas narrativas de una identidad distinta, etcétera, etcétera. Pero tal vez lo fundamental sería, tal vez preguntarse, ¿por qué hoy no predomina la hostilidad y la xenofobia? ¿Por qué no predomina? Yo pensaría que hay un elemento muy interesante que el documento lo elabora, y es que en este momento la inseguridad es la preocupación principal, y esa inseguridad no está asociada a población extranjera. El organismo de investigación judicial estima que más o menos 2/3 de los homicidios dolosos están asociados a disputas territoriales entre grupos que comercializan sustancias ilícitas. Es decir, el actor principal de la violencia me parece a mí que está claro en el imaginario social costarricense, y es difícil colocarlo del lado de la migración. El otro tema que me parece a mí que es importante también es que de alguna manera me parece que la forma de hacer gobierno del presidente de la República, digamos, ha colocado como sus otros amenazantes no los extranjeros, sino los otros internos. Es decir, la prensa canalla, la clase política tradicional, etcétera, etcétera, son esos otros frente a los cuales él construye legitimidad. Y entonces, en ese relato, la migración no tiene un papel predominante. Claro, es muy interesante porque es una variante autoritaria, una variante del populismo autoritario, que en eso se separa un poco del guión tradicional, ¿verdad? Que está presente en Norteamérica, en Europa, en Asia, no se diga en India, etcétera. Entonces ahí hay un elemento también interesante, un elemento también que me llama la atención, porque en esta encuesta que hicimos para el caso de Costa Rica, y es el tema de la emigración o el deseo de salir, la encuesta que hicimos es representativa para cada una de las comunidades, no es posible extrapolar resultados, ¿verdad? Por todo el tema del muestreo.
Pero lo que es muy interesante es que, por ejemplo, en Costa Rica le hicimos en la Carpio y la expectativa de dejar el país es altísima y de dejar la comunidad aún más alta. Es decir, que digamos que si uno pudiera decir así, si uno le pudiera hacer zoom a algunos sectores de la base de datos, podrían salir algunas pistas en esa tarea que dice Jorge, ¿cómo se llama?, de escarbar. Otra razón, otro motivo por el cual la migración no es un tema, digamos, central en términos de valoración, es también que hay un proceso cultural o sociocultural muy intenso en Costa Rica. En lo que va de este siglo, el 17% de los nacimientos que han habido en Costa Rica son de una mamá nicaragüense. Es decir, estamos cerca de una quinta parte de los nacimientos de una segunda generación, ¿verdad? ¿Cuánto eso matiza las formas de representación en una sociedad? Pues esa es de las preguntas que hay que escarbar más. Y sin duda, pues hay un trabajo de sensibilización de muchos actores en la sociedad costarricense en torno a la migración como un tema que requiere otra narrativa que no es la narrativa de la hostilidad. Pero sin duda yo termino diciendo, es un trabajo muy oportuno, muy pertinente y relevante que nos ayuda a entender a Costa Rica en perspectiva regional, en una época particularmente difícil. De manera que termino agradeciendo a Ronald y al equipo por el trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Quiero un aplauso para Daniela y por Carlos. Ya estamos por terminar la actividad porque la idea era hacerla corta, pero yo quisiera que muy rápidamente reflexionáramos sobre un par de puntos que uno ha planteado Daniela y otro ha planteado Carlos. El de Daniela es el tema, la importancia de ver alrededor y lo que pudiera estar afectando la emergencia de dictaduras sobre la reafirmación del apoyo ciudadano a la democracia, aunque volver la mirada o levantar la mirada también es ver a Bukele, y ahí hay un discurso también como, vea, esto se puede hacer también por las patadas. Y la segunda cosa que planteaba Carlos, que a mí me llamó mucho la atención, es el tema de la migración no convertida como objeto político en el discurso actual, ¿verdad? Que pudiera ser también generar un espacio. Estamos, por supuesto, en el terreno de la reflexión y la especulación, no de la teoría, sino de formular hipótesis. Pero yo quisiera, Ronald, y después darle a Daniela y a Carlos, si pudieran reflexionar un poquito más sobre estos puntos que se han planteado y más, por supuesto, otras cosas, tal vez 3 minutos cada uno. Tal vez yo empiezo por primero agradecerles a Daniela y a Carlos por los comentarios, las reacciones. Parece que son muy sugerentes también esas observaciones. Y quizás, bueno, quisiera dejarles a ellos un poco esa tarea, pero también no quiero dejar pasar el hecho de que traer algo a la memoria, y es que Seligson publicó a principios del 2000 un texto muy relevante para muchos de nosotros, y lo tituló Problemas en el Paraíso, como en signo de pregunta. Hoy día tenemos muy claro de qué tipo de problemas ¿verdad? Empezó a ver Seligson a partir de esa información, ¿verdad? Y no es, en aquel momento creo que el texto no es que haya pasado inadvertido, porque no pasó inadvertido, ¿verdad? Dejó una huella muy importante, pero también había sectores que cuestionaban, digamos, el tema de si estábamos en presencia de ¿verdad? Incluso hay un capítulo en el libro de la democracia del año 2000 que editó Rovira y el Instituto de Investigaciones Sociales, en donde está ese material, y como digo, hoy día cuando lo vemos en perspectiva hacia atrás nos damos cuenta de que tenía una enorme capacidad para encontrar, ¿verdad? Y ver esas señales que para muchos pasaban inadvertidas. Y sobre lo que se plantea ahorita, me parece que son temas pertinentes
que incluso tenemos que encontrar las formas de incorporar estos temas y estas inquietudes, estas especulaciones, incorporarlas a los estudios de opinión, de alguna forma u otra, para empezar a trazarle una, ¿verdad? Tratar de iluminarlos, encontrarles digamos, explicaciones a esos fenómenos. Gracias, Carlos y Daniel. Le daría la palabra a Daniela para que elaborara un poquito más sobre esta hipótesis que formulaste de la importancia de lo que pueden tener, ver lo que pasa en Venezuela o en Nicaragua como un factor que haga una especie de rally alrededor de la bandera de la democracia, aunque como contraargumento diría, bueno, ¿y El Salvador? Sí, ¿Ah? de hecho es ambivalente. Perdón, ese dato que también da el informe de El Salvador, que tiene porcentajes de apoyo a la democracia altísimos, también contradeciría como este argumento. Sin embargo, me parece que hay cierto nivel como de empatía, y de hecho en los datos que mostró ahora Ronald, de justificación de la migración, ¿verdad?, por razones de situación política en esos países, lo que me hace entrever de que la gente reconoce el hecho de que hay ciertos contextos en donde la situación política autoritaria, donde de nuevo hay presos políticos, donde hay persecución, donde no hay libertad de prensa y posibilidad de que la oposición tome el poder, tal vez salta las alarmas, emparejándolo con el hecho de que nosotros tenemos una tradición, ¿verdad?, de no tener de instituciones sólidas democráticas, ¿verdad?, que aún valoramos, y de no una tradición donde aquí ha habido recientemente situaciones como golpes de Estado y demás. Entonces considero que podría ser una de las pistas para poder reconocer por qué todavía nos aferramos a la democracia, pero que no está ausente de crítica y de cuestionamiento, o que sea vulnerable a que esto, precisamente los perfiles de apoyo democrático y esta ambivalencia, ¿verdad?, esta inconsistencia en las personas, incluso contradicción de si apoyo o no apoyo, tolero o no tolero, se presta para que estemos a riesgo de decantarnos por líderes autoritarios, ¿verdad?, que es tal vez la alternativa que está habiendo en otros contextos, pero también el problema es que El Salvador se visualiza como una democracia, y una democracia exitosa, incluso a nivel económico se pinta de esa manera. Por lo tanto, ahí tal vez no se compara con lo visto en Venezuela, no se compara con lo visto en Nicaragua, aparte que no tenemos migración salvadoreña que yo conozca, ¿verdad?, en las cantidades que sí tenemos por parte de otros países que sufren en estos contextos. Entonces me parece que por ahí podría darse esa lectura. Muchísimas gracias, Daniela. Y le paso entonces para los 2-3 minutos finales de reflexión a Carlos, que va a tener la última palabra. Si es tan obvio la xenofobia en un estilo de gobierno que nos ha buscado dividir a todos por todas las razones, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo falló el penal? ¿Qué hace que no se haya articulado la xenofobia como un elemento de apoyo a ese estilo que reclama para sí todo el poder? Bueno, la respuesta corta me parece que tiene que ver con el hecho de que la polarización se ha construido hacia adentro y ha probado ser exitosa. Y entonces el recurso de la xenofobia no parece requerirse en esa narrativa de los otros y yo. Sería, digamos, el resumen del relato que suele promover el señor presidente. Entonces, en ese sentido me parece que la migración no entra en la ecuación. Lo que sí me parece que es un reto muy importante, y lo mencionaba ahora Ronald, es cómo llevar el tema de los malestares sociales a las encuestas. Porque claro, uno podría decir, viniendo de ciencias sociales más especulativas, que también hay una cierta deseabilidad social, y eso ha sido estudiado al momento de hacer encuestas, es decir, hay una cierta expectativa que uno, persona encuestada, va a responder aquello que es socialmente esperable o socialmente sancionado como deseable. ¿Cómo controlar la deseabilidad? Es todo un tema en la formulación de ítems y ese asunto.
Pero sí me parece que algo que habría que darle un lugar, y esa me parece que es una tarea de esta facultad, que dicho sea de paso, está cumpliendo 50 años, es cómo no imputar la polarización exclusivamente a los relatos presidenciales, sino que también la polarización, el enojo que existe, tiene un sustrato, podríamos decir en palabras viejas, más o menos objetivo, que tiene que ver con malestares. Y esos malestares yo creo que hay que mapearlos porque los subestimamos. Y entonces le imputamos a las figuras que transitoriamente están en el Poder Ejecutivo, digamos, la maldad de estos tiempos. A mí me parece que hay un sustrato de desencanto que tiene una vida material más tangible, y eso habría, me parece, que mapearlo, digamos, con un lápiz de grafito más fino, cuyo trazo sea más delicado. Gracias. No, muchísimas gracias a Carlos, a Daniela y a Ronald. Quiero decir que Carlos mencionó un libro que para mí es de los emblemáticos y los más queridos, y los primeros compré, que es, como estudiante, La imaginación sociológica de Wright Mills. Es un encanto el libro, 65 años después, tiene toda la vigencia del mundo, y siempre voy a recordar cómo él insiste, por ejemplo, a propósito de que aquí hay muchos estudiantes, la importancia de escribir claro. Entonces me acuerdo que agarraba a uno de los famosos de aquella época, que se llamaba Talcott Parsons, y ponía Talcott Parsons dice, y copiaba 3, 4 páginas, y una cosa enredadísima. Esta idea se puede resumir en un párrafo así, lo cual no es más que la vieja creencia, y la ponía en una frase. Escribir claro, escribir con sentido. Creo que Mitchell Seligson eso hizo, pero no solo escribió, sino creó condiciones. Fue, repito, esa dimensión de emprendedor la que nos ha dejado una huella. Repito, muchísimas gracias Ronald, muchísimas gracias Daniela, muchísimas gracias Carlos por este breve conversatorio que fue sobre todo un abrebocas. Mi agradecimiento y admiración con Luis, que realmente cada vez que lo puedo hacer público lo hago, con Miguel, director fundador del Estado de la Nación, que estamos sentados aquí pudiendo discutir eso en parte por una parte central por otro emprendedor de las ideas que fue Miguel, perdón. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Ciencias Políticas y al CIEP por ser anfitriones de este lindo evento y homenaje.